Shalom, mis amados hermanos, amigos que en esta hora se han dispuesto a escuchar esta parashá, esta porción, esta enseñanza sobre esta porción de la Torá. Nosotros creemos en la revelación del Rúa como Elohim y el regalo del Espíritu Santo para nuestras vidas, el cual nos enseña todas las cosas, las pasadas, las presentes y las que han de venir también. Enseñamos Torah a la luz del Brit Hadashah. Siempre estudiamos porciones de la Torah, las diferentes parashá, a la luz del Brit Hadashah. Sacamos el espíritu y la vida porque creemos que su palabra es espíritu y es vida, como lo dijo nuestro amado Yeshua. Y teniendo siempre presente que no enseño Torah en sombra. Hay muchos maestros, los que quieran conocer Torah en sombra, hay cantidades de maestros que pueden entrar al internet, en YouTube, Facebook, en fin, en todas estas partes. Nosotros creemos también lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 sobre la Torah. Ella misma nos dice algo muy importante sobre ella. Dice, porque la ley, o sea, la Torah, las instrucciones, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, teniendo presente esa parte, sabemos que todo lo que la Torah nos dice es simplemente o es en un principio sombra. También nos lo corrobora Colosenses capítulo 2 versículo 17, que dice que sobre la Torah, sobre la ley, sobre las instrucciones, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces estamos muy claros de que cuando leemos la Torá, nada más con el conocimiento de lo que está en el antiguo llamado Antiguo Testamento, allí vamos a encontrar sombra. Ahora, sabemos que la Torá fueron escritas por Moisés. Hay mucha discusión, mucha polémica sobre hasta cuándo, hasta dónde escribió realmente Moisés. No vamos a entrar en eso en este momento, pero sí vamos a recordar lo que nos dijo nuestro amado Yeshua cuando en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Yohanan, en su verso 46, Yeshua dijo, porque si creyeres a Moisés, haciendo referencia de la Torá, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea, que tenemos claro que la Torá está hablando de nuestro Yeshua. Pero cuando nosotros leemos la Torá, no encontramos allí ni una sola vez el nombre de Yeshua, ni siquiera el nombre del Masías, de la palabra Mesías. Entonces, decimos enseguida, ¿por qué dijo Yeshua que Moisés habría escrito de él? Bueno, lo que pasa es que todo lo que está escrito sobre el Masías en la Torá está bajo sombra. Entonces hay que escudriñarla, hay que alumbrarla. ¿Y cómo la alumbramos? Con el mismo Yeshua, que es la luz y nos ha hecho a nosotros también luz. Ahora, hay un aspecto muy importante de la enseñanza del Brit Hadashah. Yeshua dijo que él iba a enviar el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Consolador, el cual nos iba a enseñar todas las cosas. Nos iba a enseñar todas las cosas. ¿Cómo nos las iba a enseñar? En plena luz. ¿Por qué? Porque él sabía que todo lo que estaba escrito había sido escrito en sombra.
Entonces el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, venía ahora a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para nosotros poder mirar las cosas a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros examinamos la Torá a la luz y con la ayuda del Ruach HaKodesh, entonces empezamos a mirar lo que está escrito en ella, la luz de lo que está escrita en ella. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 12 al 13, nos dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el Ruach del mundo, sino el Ruach, el Espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría, la sabiduría de los sabios, nuestros sabios, como dicen algunos, la sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Entonces vamos a Romanos 7:14 y encontramos lo que es el siguiente texto. Porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces tenemos claro, la Torá es sombra de bienes venideros, pero sabemos que ella también es espíritu, es espiritual. Entonces tenemos que acudir a la ayuda del espíritu, del Ruach, para que el Ruach nos muestre lo espiritual de la Torah. Y bien, hoy vamos a leer y a estudiar bajo ese contexto la parashá que se llama Besot Aberahá o Besot Abrahat, y está en el capítulo 33, desde el versículo 1 hasta el capítulo 34, versículo 12. En la Tará tenemos a Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Aleluya. Entonces, asumo que todos ya hemos leído bastante la parashá que hemos mencionado en el Deuteronomio 33, y vamos a detenernos en un versículo en donde en parte vamos a tomar o vamos a realizar el estudio, la enseñanza de esta parashá, para encontrar allí a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo que Moisés había escrito de él. Entonces vamos a examinar esta parashá a ver dónde está Yeshua. Y en el capítulo 33, versículo 16 de Devarim, vamos todos a Deuteronomio, capítulo 33, y vamos a buscar el verso 16. Reina Valera dice: y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José. Ojo, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Aleluya. Eso Reina Valera nos lo dice de esa manera. Vamos a ver la Biblia de las Américas, cómo lo dice. Dice: con lo mejor de la tierra y cuanto contiene, y el favor del que habita en la zarza,
descienda la bendición sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Es importante y nos vamos a preguntar por qué hace el énfasis sobre la cabeza de José. Ahora, cuando nosotros miramos estos pasajes, enseguida nos preguntamos, ¿dónde hemos visto otros pasajes que temáticamente conectados con la frente, con la cabeza, junto con el concepto de separación, de consagración? ¿Dónde más hemos visto versículos? Hemos visto estos temas en el voto nazareo. Vamos a buscar Números 6. Números capítulo 6. Cuando tenga Números en capítulo 6, busque los versículos 7 y 8. Dice, ojo, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Elohim tiene sobre la cabeza. Entonces, vamos a ver qué tan importante es la cabeza en el momento de la consagración. Eso lo encontramos en la Parashá Naso. Ahora, allí vimos una clara conexión entre la cabeza y la consagración o la separación a través de leyes del voto nazareato. Ahora, podemos nosotros pensar, después de haber leído esto, pensar en otro versículo que esté claramente conectado temáticamente con Devarim 3:16, el que estábamos leyendo. Vamos a mirar Génesis 49:26. Génesis 49, verso 26. Cuando tenga Génesis 49, busque el verso 26 y vamos a leer lo que la Torá nos aporta allí sobre el tema que estamos desglosando en este momento. Versículo 26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos, sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Entonces estamos aquí mirando unos enlaces que van sobre el mismo tema de consagración, tema de separación, y empezamos a buscar los temas de consagración en el voto nazareo con la consagración sacerdotal. Aleluya. Consagración sacerdotal es muy importante porque este ritual y estas prohibiciones que vamos a ver son sobre el sacerdocio. Ahora, ¿de qué otra manera Génesis 49:26 está temáticamente conectado a Devarim 33, versículo 16? Ambos pasajes que se refieren a la cabeza de José y su separación fueron pronunciados dentro del contexto de una bendición. Ahora, el descubrimiento más importante que hemos hecho hasta este momento, haciendo conexiones temáticas, es que
Devarim 33:16, en su parte B, está temáticamente conectado al voto nazareato. Esto es muy importante tenerlo presente, porque vamos a estar por esta ruta. Vamos a aprender algunas cosas sobre el voto nazareato. Por ejemplo, Números capítulo 6. Vamos a buscar el libro de Números y vamos al capítulo 6. Y cuando esté allí vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Adonai, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Eso está en Número 6, capítulos del 1 al 4. Entonces, aquí que encontramos la prohibición en contra del fruto de la vid, sean uvas, pasas, vino nuevo o añejado. Ahí estamos claros. Ahora, capítulo 6, versículo 5. Leamos el versículo 5 aquí. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Ojo. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Adonai. Será santo, dejará crecer su cabello. Entonces, ¿qué encontramos aquí? La prohibición en contra de cortarse el cabello. Ahora, vamos a seguir leyendo del versículo 6 hasta el versículo 12. Aquí vamos a encontrar la prohibición en contra de tener contacto con los muertos, y vamos a encontrar las instrucciones a seguir si alguien de repente tiene contacto. Estamos hablando de contacto físico, que tocó al muerto. Dice: todo el tiempo que se aparte para Adonai, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Elohim tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Adonai. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Adonai los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados
por cuanto fue contaminado su nazareato. Entonces, ¿qué encontramos aquí? La prohibición en contra de tener contacto con los muertos e instrucciones a seguir si alguien de repente tiene contacto con los muertos. Si la persona murió en sus brazos, por ejemplo, o si por alguna otra circunstancia tuvo que cargarlo, o tuvo que rodarlo para algún lugar, o cualquier circunstancia que presente un contacto físico, entonces ya la persona allí ha invalidado su voto, entonces ahora tiene que pasar por un proceso, ha cortado su voto y tiene que empezar con un proceso para volver a empezarlo. Vamos a verlo más adelante. Ahora, en el versículo 13 al 21, vamos a leer de la siguiente manera. Esta es, pues, la ley del nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Adonai, un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Adonai, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Adonai con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Adonai, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Adonai por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Entonces vemos aquí todo el rugor de las órdenes establecidas para terminar el nazareato. Ahora, vamos a aclarar algo. La palabra hebrea para nazareo es nazir, muy importante, que significa separar. Nazir, que significa separar. Este era un voto especial de separación para Adonai. El término podría ser por cualquier extensión de tiempo. Es decir, el voto podría hacerlo por cualquier extensión de tiempo. Necesitamos entonces usar análisis temático
para entender completamente el propósito del nazareo. Mientras nos damos a la tarea de eso, esta instrucción aparentemente extraña se desplegará con una hermosa y maravillosa revelación de la gloria de Adonai. Y vamos a mirarlo. Entonces, estamos en Devarim 33:16. Ese es el tema que estamos analizando, exponiendo. ¿Ok? Bien. La palabra traducida como separar, apartar o exiliado de sus hermanos es aquí la palabra hebrea Nezir, la cual es tomada de la misma raíz que la palabra hebrea para nazareo, que es Nazir. Entonces, la palabra hebrea para Nazir, de separar, de apartar, es Nazir. Pero la palabra hebrea para que encontramos en Devarim 33:16, la palabra que se utilizó para separar, apartar o exiliar de sus hermanos es la palabra hebrea Nezir. Muy claro esto, muy importante. Un nazareo era alguien que había tomado un voto especial de separación para el santo. Tengamos eso presente. Una palabra tiene como raíz la otra. ¿Por qué? Vamos a ver. Esta es otra razón de por qué debemos ver que Devarim 33, en el verso 16, en la segunda parte, debe estar conectado al nazareato. Al nazareato. Esto es muy importante. Ahora, las conexiones temáticas, sin embargo, no se detienen aquí nada más. Vamos a ir mirando otras conexiones. Vamos a mirar, por ejemplo, Números, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Números 6, versículos del 6 al 8. Dice: todo el tiempo que se aparte para Adonai, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Elohim tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Adonai. Todo ese tiempo él está consagrado, está separado, está apartado. Entonces, ¿qué palabra se utiliza ahí? La raíz Nazir. ¿Ok? Bien, vamos a seguir adelante. Notemos que las palabras usadas aquí, en este capítulo 6, versículos del 6 al 8, tienen algo que decirnos. Estas palabras que están aquí en Números 6, versos del 6 al 8, tienen algo que decirnos. Entonces, vamos a mirar. Recordemos, tratemos. Hemos visto antes otro pasaje similar con el uso de palabras y contenidos a este, de número 6, de versículos del 6 al 8. Si hacemos memoria, hay un pasaje, está en
Levíticos. Vamos a mirar Levíticos. El pasaje es el verso 21. Y vamos al versículo 10. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a leer del verso 10 al 12, a ver qué nos aporta aquí. Este verso declara que el sumo sacerdote no podía profanarse a sí mismo por contacto con los muertos. Estamos pasando del voto nazareato a la vida y a las exigencias que había sobre el sumo sacerdote. Mire para dónde vamos haciendo la conexión. Sabemos que a los sacerdotes regulares no les era permitido tener contacto con cadáveres. Sin embargo, les era permitido profanarse a sí mismo por motivo de un familiar cercano, como un padre o madre. Sin embargo, al sumo sacerdote, quien tenía que mantener un nivel más alto de santidad que los otros sacerdotes, no le era permitido ni siquiera tener contacto con el cadáver de una madre o del padre, al sumo sacerdote. Es decir, la exigencia para él, por estar representando un nivel mucho más alto de consagración, no le era permitido tener contacto en estos casos con un familiar tan cercano como el papá o la mamá. Ahora, ¿qué significado tiene esta información, esta declaración, este estatuto concerniente a la persona que tomó un voto nazareo? ¿Qué representación o qué relación? ¿Cuál es el mensaje? Esto significa que la separación del nazareo es equivalente en alguna manera a la separación del sumo sacerdote. Aleluya. Esto es un poco profundo. Habría que mirarlo mucho, ir mucho a la revelación, pero la vamos a encontrar. Una persona normal puede alcanzar la santidad del sumo sacerdote a través del voto nazareo. Porque la exigencia para el sumo sacerdote y la exigencia para alguien que hace el voto nazareo es muy similar. Es decir, que toda la exigencia de alguien que hace el voto nazareo, si la cumple perfectamente, lo lleva al nivel de un sacerdote, de un sumo sacerdote. Ok. Acuérdense que el voto nazareo es lo que nosotros conocemos como el voto de santidad. Apartarse en santidad. ¿Qué nos pedía el Altísimo? Buscad la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. Es decir, métete en este voto. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, tú verás cuánto tiempo te quieres consagrar al Señor. ¿Por cuánto tiempo quieres llevar una vida consagrada? ¿Y por cuánto tiempo no? Eso depende de cada quien. Aleluya. Ahora, vamos a seguir adelante con esto. Tenemos que darle mucha importancia al voto nazareo. ¿Por qué?
porque como vamos entendiendo que el voto nazareo es muy similar al voto que en el momento de la consagración hace el sumo sacerdote, y que quiero que sepan que ese voto era vitalicio, no era como el voto nazareo, era una santidad mayor, cada día. Por eso el sumo sacerdote no iniciaba un ritual sacrificial sin antes primero ofrecer por sus pecados. Él primero ofrecía un ritual de purificación por sus pecados. Una vez él ya puro y limpio, empezaba a ofrecer, a recibir los sacrificios de las demás personas. Si tú no empiezas por ti mismo, tú no puedes exigirle nada a nadie. Si tú no ofreces primero el testimonio, tú no tendrás ninguna credibilidad delante de la gente. Y si tratas de hacerlo o aparentar, eso es pura religiosidad. Ahora, hermanos, Levítico 21, versos 10 y 12. Otra vez, vamos a mirar esto. ¿Qué más en este pasaje está temáticamente relacionado al voto nazareo? Vamos a pensar un momentico, ¿qué más? Bueno, el énfasis en la coronilla o unción sobre la cabeza. ¿Ven? Esto es, ambos pasajes están relacionados o relacionan la cabeza. El sumo sacerdote tiene la consagración por el aceite de la unción de su Elohim sobre su cabeza, y el nazareo tiene su cabello como la coronilla de su Elohim sobre su cabeza. Esto es muy importante. Por eso es que la Escritura enseña más adelante que a la mujer no se le permite cortarse el cabello, por muy de moda que esté y mucho calor que haga. Y si se lo llega a cortar, ¿qué tiene que hacer cada vez que entra a la congregación? ¿Qué tiene que hacer? Cubrirse la cabeza. Cubrirse la cabeza. Así que vemos que el cabello del nazareo, está temáticamente conectado al aceite de la unción de Adonai sobre el sumo sacerdote. El cabello sobre la mujer está temáticamente relacionado a la consagración, a la unción de la mujer con su Elohim. Tremendo. Y en estos tiempos, hablar de eso, cae todavía mucho más fuerte. Ahora, concerniente al cabello del nazareo, ¿de qué otra manera está relacionado temáticamente al trabajo que hace un sacerdote? De acuerdo a Levítico 21, entre los versículos 5 al 7, vamos a mirarlo un momentico. 5 al 7 dice: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Adonai
y el pan de su Elohim ofrecen. Por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Elohim. Mire las exigencias que había para un sacerdote. No se podía cortar la barba. ¿De qué manera tenía que cuidar su cabeza? Porque cuando se ungían, por allí empezaba a caer el aceite. Todo este simbolismo de consagración dentro del sacerdocio arónico apuntaba, señalaba a lo que el Espíritu Santo, a lo que el Ruach HaKodesh iba después a revelar: la consagración de un hijo o una hija de Elohim. Ay, Señor. En Levítico 21, como vimos ahorita, versículos del 5 al 7, hay un énfasis sobre los sacerdotes de no rapar su cabello, como la prohibición del nazareo. ¿Qué no podía hacer el nazareo? Cortarse el cabello. ¿Qué era el voto que tenía Sansón? No cortarse el cabello. El día que él rompiera su voto, perdía la fuerza que él recibía como una demostración de que era un hombre ungido para el Señor. Es tremendo cuando vamos encontrando todas estas conexiones. Ahora, vemos cómo la Torá siempre ha usado estos temas para conectar el voto del nazareo al sacerdocio, especialmente el trabajo del sumo sacerdote. Ahora, acuérdense que nosotros hacemos énfasis en el llamado del Señor. ¿Cuál es el llamado del Señor en el Sinaí para todos los que estaban allí? Todos los que estaban allí. Porque yo quiero hacer de ustedes una nación de sacerdotes y pueblo santo. Tal vez a usted se le haya olvidado. Tal vez usted piensa que nada más eso fue en el Antiguo Testamento. Y por eso ya usted no le da la misma importancia. Pero eso no quiere decir que el Señor cambió el voto, cambió su corazón, cambió el llamado. El llamado sigue siendo el mismo, solo que a nosotros antes no nos los enseñaban. Ahora, cuando leemos, vamos a ir a Números, capítulo 6, versículos del 2 al 4. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Adonai, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Wow, eso está bien delicado.
bien delicado. Ahora, podemos pensar en un pasaje que esté temáticamente relacionado a este, que implica a los sacerdotes. Vamos a ver Levíticos 10:9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Tú, el sacerdote mayor, el sumo sacerdote, ni tus hijos. Este verso declara que ninguno de los sacerdotes debe beber licor, mucho menos cuando entran al Mizcán, al tabernáculo. Nosotros constantemente estamos entrando a la presencia del Señor. Constantemente. ¿Cómo entramos? A través de la sangre de nuestro Masías, primeramente. Es la forma en que Él estipuló lavarnos de todos nuestros pecados para purificarnos y ahora entrar a su presencia, a ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración, exaltación y todas las formas que tenemos hoy en día. Una vez más, la Torá intencionalmente relaciona el nazareato con el sumo sacerdote. Estamos viendo todos estos enlaces y por qué Yeshua dijo que Moisés había escrito de él. Porque cuando está hablando de la consagración del nazareato con el sumo sacerdote, yo sé que ya en este momento usted tiene que estar pensando en el libro de Hebreos, donde nos muestra a quién, a Yeshua como nuestro sumo sacerdote. Por eso fue que Yeshua dijo que Moisés había escrito de él, pero eso es imposible que nosotros lo veamos ahora si no tuviéramos el Brit Hadashah, porque estaríamos mirando entonces ¿qué? Nada más un ritual que está en sombra, que no nos estaba diciendo el resto que hoy sí conocemos. ¿Cuál es el tema de algunas de las siguientes parashat cortas en Naso, después de la parashá sobre el nazareato? La bendición arónica o bendición sacerdotal. ¿Acaso nosotros pensamos que es una coincidencia que las parashat concernientes al nazareato y la bendición sacerdotal se encuentran una al lado de la otra? Esas no fueron entregadas así que por casualidad, no, tenían un propósito. Ahora, notemos cómo el nazareo se dice que es santo para el Señor, de acuerdo a Números capítulo 6, versos 7 y 8. Números capítulo 6, versos 7 y 8. Ahora, vamos a prestarle mucha atención a esto, porque mire cómo lo dice: todo el tiempo que se aparte para Adonai, no se acercará persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Elohim tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será ¿qué? Santo. Sin santidad nadie puede acercarse al Señor.
Hemos visto esta frase antes. Eso está en Éxodo 39. Éxodo 39. Una vez que lo tenga allí, busque el verso 30. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Adonai. ¿Estamos hablando de qué? De la corona que se le ponía al sumo sacerdote. Decía que santidad a Adonai. Aquí declara que la corona vestida por Aarón, el sumo sacerdote, tenía las palabras santidad a Adonai escritas en ella, sobre la cabeza. Esto nos tiene que mantener en línea de conexión con la cabeza de José, que leímos al principio, cuando Moisés está bendiciendo a cada uno de los 12 hijos de Israel. Esto es maravilloso, hermano. Ahora, una vez más, vemos una fuerte conexión entre el sumo sacerdote y el nazareato, allí, en la cabeza. Ahora, Números capítulo 6, del verso 13, dice: es pues la ley, es pues la Torá, es pues la instrucción del nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo, y ahí usted sigue leyendo hasta el verso 21. Ahora, aunque muchas personas pensarán que la lista de los sacrificios numerados en este pasaje son rutinarias, aquellos de nosotros que estamos empezando a utilizar el análisis temático, entenderemos ahora cómo el número y tipos de sacrificio pueden ser usados para arrojar luz sobre un pasaje. No es coincidencia que el mismo ritual sacrificial que se ofrece en el voto nazareato se ofrezca en el voto de consagración o el momento de la consagración del sumo sacerdote. Eso no es coincidencia. Hemos encontrado muchas listas de sacrificios que fueron ofrecidos por varias razones. Sin embargo, ¿ha visto alguna vez una lista de ofrendas similares a esta que está en Éxodo 29? Vamos a buscarlo. Éxodo 29, del 1 al 37. Ahí tiene usted una tarea, leer del verso 1 hasta el verso 37. En esta lista se mencionan los sacrificios que los sacerdotes debían ofrecer durante su consagración. Los sacerdotes. Ahí están todas, la lista, léala, tómese el tiempito y léala. Son casi idénticos a aquellos ofrecidos el día que una persona hacía el voto nazareo. Compárelos. El sumo sacerdote tenía que ofrecer a animales que fueran más costosos que los del voto nazareo. Wow. La responsabilidad de él era mayor. Entonces se le exigía más.
Porque la Escritura dice que al que más se le da, más se le exige. Mire, para que tengamos un ejemplo, un toro para una ofrenda por el pecado, opuesto a una oveja como una ofrenda por el pecado para el nazareo. Una oveja era algo menos costoso, un toro era algo más costoso. Sin embargo, los tipos de sacrificios son los mismos. Una vez más, entonces vemos aquí la conexión entre el nazareato y el sacerdocio. Si usted ha entendido esta conexión, usted está captando el mensaje que la Torá nos viene dando hace mucho tiempo. Sacerdocio y su consagración. El mensaje, nazareato y su consagración. Es el mismo mensaje, es el mismo llamado. Una nación santa, una nación de sacerdotes. Por favor, hermanos, ¿dónde ha cambiado el mensaje? Nunca el mensaje ha cambiado. Podemos decir que, resumiendo, hemos aprendido que el voto nazareo habilita al Hijo de Israel, al pueblo del Señor, promedio, a alcanzar un grado de santidad equivalente al exigido al sumo sacerdote. Y mucha gente quiere presumir de que por ser pastor se es equivalente a ser un representante como de Aarón en el pueblo de Israel. Ay, ay, ay. En efecto, podemos concluir que el nazareo puede tomar algún tipo de papel en la intercesión aún. El propósito del voto era de modo que la persona podía acercarse más y más a Adonai durante el periodo de su consagración, el tiempo que durara el voto. Ese era el mensaje. Si quieres acercar más, conságrate, haz el voto nazareo, porque ahí estaban todos los requisitos. El problema de hoy en día es que la gente quiere excusarse simplemente con la religión, pero no quieren vivir la consagración. Y religión y consagración son dos cosas opuestas como el norte del sur. Ahora, nosotros podemos entender y comprender cómo el análisis temático nos ayuda a entender pasajes que aparentemente son confusos. Cuando hacemos conexiones temáticas, podemos ver la relación entre el nazareo y el sumo sacerdote. Sin análisis temático, nunca veríamos la conexión. Sin la revelación del Ruach HaKodesh, nunca nosotros pudiéramos haber visto eso. Si nosotros no tuviéramos hebreos, nunca pudiéramos entender el mensaje principal del libro de Hebreos, que es mostrarnos a Yeshua como sumo sacerdote. No, hoy se concentran en los rituales y en los rituales, pero no están viendo el papel de intercesor, de mediador. Aarón era un mediador entre el pueblo y el Eterno. Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Ese es otro de los varios papeles que Yeshua nos mostró aquí en la tierra.
Además, nunca hubiéramos podido ver la sabiduría que Adonai tiene para enseñarnos a nosotros las cosas. Y con todo y eso, nosotros que nos las queremos, nos las pretendemos ser muy inteligentes, no lo podemos ver. Y tanto es así que estamos tan divididos. Cuando nosotros vemos esta manera de conectar nosotros las escrituras intencionalmente, es porque representa la sabiduría de nuestro Elohim, que está allí puesta, nada más para que nosotros vayamos haciendo la conexión y encontrar que el mensaje nunca ha cambiado. Ahora, cuando nosotros vemos la separación de José, separar, consagrar, yo me consagro para el Señor, me aparto para Él. Cuando nosotros hemos visto la consagración de José, vemos que está temáticamente conectada al voto nazareo. En segundo lugar, hemos visto que el nazareato está temáticamente conectado al sumo sacerdocio. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que Adonai quiere que veamos una conexión entre José y el sumo sacerdocio. Podemos ver claramente la conexión mediante el uso de palabras como sobre la cabeza y el concepto de separación, de consagración. Es que a través de diferentes modelos, el Señor siempre nos ha mostrado el mismo propósito. Su intención ha sido la misma. Los modelos a usar son los que han cambiado, para que si no lo entendamos de una manera, lo entendamos de otra manera. Pero lo que Él nos quiere enseñar es lo mismo. Aquí no nos quiere enseñar una cosa y después enseñarnos otra diferente. No, jamás será así. Ahora vamos a mirar el tema de la consagración, de la separación, a través del testimonio de José. Las escrituras hacen referencia sobre el uso del término separación con respecto a la posición de nazareo, del nazareato de José. Usualmente, cuando pensamos en la palabra separación dentro del contexto del voto nazareo, pensamos en separación de algo como vinos, uvas, cuerpos, muertos, etcétera, para Adonai. Sin embargo, en el caso de José, la separación se dice que es de sus hermanos. Ay, ay, ay. Fue separado de sus hermanos, de su familia. Ahí es donde más nos duele la cosa. Yo no creo que un Dios de amor vaya a querer eso. Primero no entiendes lo que es el amor de Dios. Usemos todas estas conexiones para ver cómo ellas hablan de la obra del Mashiach. Vamos a usar varias conexiones. Sabemos ya de las lecciones previas. En lecciones previas hemos visto ya que José es una figura del Mashiach. Si usted no lo ha podido ver, le invito a que usted vaya a nuestro canal de YouTube, donde usted va a encontrar todas las parashá que ya hemos puesto allí. Miramos que José fue rechazado por sus hermanos. Estamos hablando de unas cuantas cosas que vamos a tomar hoy para ver la conexión, la similitud, ¿no? No todas las vamos a tratar hoy. Porque tendríamos tiempo hasta decir no más. José fue rechazado por sus hermanos, número 1. Número 2. José fue separado de sus hermanos.
Número 3. José fue reunido con sus hermanos, quienes aceptaron su liderazgo la segunda vez. La primera vez cuando iba y les decía algo a sus hermanos, ¿qué es lo que tú te pretendes con tus sueños? ¿Que tú vas a gobernar sobre nosotros? No, tú no vas a ser nuestro líder. Pero la segunda vez sus hermanos sí estuvieron dispuestos a aceptar el liderazgo de aquel a quien habían vendido, habían dado por muerto. Ahora, todo esto como es figura del Mashiach. Bueno, primero, Yeshua fue rechazado por sus hermanos en su primera venida. La casa de Judá, en su mayoría, no lo aceptó. Segundo, en este momento Yeshua está separado de sus hermanos porque después de su resurrección, Él ascendió al cielo. Sus hermanos están aquí todavía en la tierra, pero Yeshua ascendió al cielo. Se separó. Y tercero, Yeshua será reunido con sus hermanos en su segunda venida, cuando ponga sus pies en el monte de los olivos. Ahora, muy importante esto, ¿cuáles 3 papeles de liderazgo cumplirá el Mesías finalmente y cuándo? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuáles 3 papeles de liderazgo cumplirá el Mesías finalmente y cuándo? Él vino como un profeta en su primera venida. Él es ahora un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En su segunda venida, Él regresará como rey. Aleluya. ¿Cuál papel está cumpliendo Yeshua ahora? Sumo sacerdote. ¿No es eso interesante para usted? Yeshua está funcionando como sumo sacerdote ahora. Es que algunos ni lo saben. Eso es lo triste, que esto no se enseña. El papel y las profundidades del sumo sacerdote ya revelado, están metidos allá con los sumos sacerdotes en el tabernáculo, en el Mizcán, que el sacrificio de esto, y no han visto el papel de sumo sacerdote de Yeshua. ¿Cuál es la corrección? Yeshua está funcionando como sumo sacerdote durante el período de su larga separación de sus hermanos. José estuvo separado un largo tiempo de sus hermanos. Esto es temáticamente equivalente al hecho de que José era un nazareo durante el período de su larga separación de sus hermanos. Estaba viviendo un nazareo. Ya que el nazareo está estrechamente conectado al sumo sacerdote, vemos que el voto nazareo de José durante su periodo de separación es realmente una figura profética del sumo sacerdocio de Yeshua durante la separación de sus hermanos. Nadie está viendo eso. Todo lo que la Torá nos enseña sobre el voto nazareo, todo lo que la Torá nos enseña sobre el voto de consagración sacerdotal, implícito en el voto nazareo de José. Se necesitó que pasaran muchos años y el pueblo viviera sin entender
lo que José estaba viviendo era una muestra profética, un señalamiento profético para el futuro. No lo entendieron. Entonces ahora el Señor va al segundo plan. Vamos al plan B. Vamos a hacerle el tabernáculo. Vamos a entregarles ahora un orden sacerdotal. Voy a enseñarle todos los sacrificios para ver si ellos pueden ver la relación entre un voto de consagración sacerdotal y todo lo que implica un voto nazareo. Vamos a ver si ellos lo ven. Aleluya. Vamos a cuestionar esto también. ¿Durante cuál etapa? La etapa número 1, que ahorita vimos, la etapa número 2 o la etapa número 3, fue aplicado el lenguaje del nazareato a él, a José, por ejemplo, durante la etapa 2, mientras estaba separado de sus hermanos. Ahora, ¿durante cuál etapa? La primera, la segunda, la tercera, está cumpliendo Yeshua su voto nazareo. ¿En cuál etapa está Yeshua? Cumpliendo su voto nazareo, en la primera, en la segunda o en la tercera. En la etapa 2. Yeshua está en este momento mostrando la etapa 2. Está separado de sus hermanos, la casa de Judá. Como José estuvo separado de sus hermanos. José era en Egipto rey y sus hermanos no lo sabían. Yeshua es rey y sus hermanos no lo saben, no lo reciben. Ahora, cuando sus hermanos llegaron a donde estaba José, ¿cómo lo encontraron? Como rey. Cuando Yeshua ponga sus pies en el monte de los olivos, ¿cómo lo van a ver sus hermanos? A Yeshua como rey. La posición de nazareato de José fue una profecía del hecho de que el Mesías Yeshua sería un sumo sacerdote durante su periodo de separación de sus hermanos. El hecho de que, primero, se hace referencia a José usando el lenguaje del nazareato, y segundo, el voto nazareo es usado para enseñarnos sobre el ministerio del sumo sacerdocio del Mashiach. Nos muestra que su separación de sus hermanos fue profética de la separación del Mashiach a sus hermanos durante su periodo de ministerio como sumo sacerdote. No está enseñando otra cosa sino eso. Ahora, vemos también la razón de por qué el nazareo no podía tocar un cadáver. Él debe estar completamente separado de la muerte. Vamos a ver Hebreos capítulo 7. Y llega al versículo 11. Aleluya. Y leemos: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, las instrucciones, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque
Oiga esto. Búsquelo en griego, búsquelo en hebreo, búsquelo en arameo, búsquelo en cualquier idioma, que aunque usted no quisiera que dijera lo que dice lo que usted tal vez no quiere oír. Se lo voy a leer. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de instrucciones. Está delicado, está fuerte. Y de una cosa le aseguro, yo no escribí esto. Se lo aseguro, yo no escribí esto. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Más fuerte todavía. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moshe tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la Torá del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida incorruptible. ¿Se da cuenta por qué es que el judaísmo desprecia tanto al apóstol Pablo? Esto es fuerte. Usted le va a enseñar esto a un judío. Usted le va a pedir a un judío que le revele esto, que le enseñe sobre esto. No tiene nada que enseñarle. Ellos están ciegos totalmente ante esto. Y usted que dice que fue cristiano, que Cristo es Mashiach, que usted creía en Jesús, ¿qué puede explicar sobre esto? Si fue que realmente se le reveló algún día. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. La de Aarón se destruyó, murió. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto no lo inventó Pablo, esto estaba escrito ya en el Tanakh. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la Torá o las instrucciones y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Elohim. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que lo dijo. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este nunca va a ser cambiado. Nunca será cambiado. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece, no dice permanecerá,
permanece para siempre, tiene un sacerdocio, escuche esta palabra, inmutable, es decir, que nunca cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley, la Torá, las instrucciones, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra, el verbo, el dabar del juramento posterior a la Torá, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Cuál es la base del sumo sacerdocio de Yeshua según el orden de Melquisedec? Su vida infinita e indestructible. Ese es el sello del sacerdocio de Melquisedec. Su perpetuidad, su eternidad. Ahora podemos ver la razón para el nazareo de abstenerse de tocar cadáveres. ¿Sí la puede ver? ¿Por qué el nazareo no puede tocar cadáveres? Porque es tocar muerte. Y si él trae sobre sí una semejanza de vida perpetua a través de su conexión con el sacerdocio de Melquisedec, a él no se le ha permitido tocar muerte, porque él resucitó y nunca más la muerte tendrá poder sobre él. Su separación de la muerte era una figura del sacerdocio de Melquisedec, el cual estaba basado en una vida infinita separada de la muerte. Los otros no, los otros sacerdotes quedaron todos muertos. Le podemos resumir que la bendición dada a José en Devarim 33:16, que fue donde empezó el bosquejo de esta enseñanza, ha florecido en una plena y extremadamente significativa profecía mesiánica. Eso que vimos ahí en Devarim fue eso, a la luz del Brit Hadashah. Aquí no nos metimos en hebreísmo, ni que en aquellos tiempos, ni que la costumbre, no nos metimos en eso, porque eso ya no está mal que tú lo aprendas, pero es que hay tanto por aprender que realmente sí representa para nosotros una confrontación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vida estoy llevando? ¿Qué vida estás llevando tú? ¿Estás realmente consagrándote? ¿Estás realmente separado de tus hermanos que no quieren verte? Que no quieren ver que no estamos para vivir como vive el resto del mundo. Que no estamos para andar como andan el resto de las religiones.
para venir nosotros ahora a formar, a montar otra religión. No, hermano. Nosotros estamos recobrando nuestra identidad israelita, no nuestra identidad judía. Primero, tú no sabes si eres de la tribu de Judá. Pero sí sabemos que somos israelitas, ya sea que lo seamos por descendencia de sangre o porque formamos parte de los injertados en Romanos 11. Luego, nuestra meta y nuestra carrera es recobrar nuestra identidad, parecernos, vivir como vivió el pueblo israelita. Nosotros no estamos para cobrar ninguna identidad judía, identidad israelita. Somos casa de Israel, no somos casa de Judá. Y de la casa de Israel sale Efraín. Que el Altísimo me les continúe bendiciendo grande, rica, poderosamente, y continuamos en otra próxima oportunidad. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.